Hola, bienvenidos. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el armado de la red de telefonía. Hoy es habitual saber que cualquier teléfono del mundo está conectado con otro, simplemente conociendo el número al cual llamar. Pero esa tecnología, esa evolución llevó unos años. Vamos a ver cuáles fueron las etapas en el desarrollo de estas nuevas tecnologías de creación de redes telefónicas. En primer lugar, con la aparición del teléfono, hablamos de una primera etapa, o la etapa punto a punto, para luego, con el crecimiento de las cantidades de teléfonos conectados, pasar a una segunda etapa a través de un dial de comunicación. En tercer lugar, como tercera etapa, aparecen las centrales telefónicas manuales, los grandes centros de distribución de la red telefónica. Luego, más tarde, se pasó a centrales telefónicas mecanizadas, ya sin intervención de las personas y totalmente automáticas. Y hoy en día contamos con centrales telefónicas digitales controladas por computadora. Vamos a pasar a desarrollar cada una de estas etapas y entender por qué la telefonía necesitó evolucionar. Bueno, con el surgimiento del teléfono aparece lo que se denomina la red punto a punto, que requiere que dos teléfonos estén conectados entre sí a través de un cable. En una primera etapa y con muy pocos teléfonos instalados, la conexión era 1 a 1. Por lo tanto, solo podrían conectarse dos teléfonos entre sí y no podían llamar a alguien fuera de esa conexión. Luego se incorporó en cada teléfono un dial o palanca que permitía intercambiar conexiones entre varios teléfonos, con hasta 20 teléfonos conectados a una misma red. Entonces comenzamos a ver que desde un mismo teléfono ya podemos llamar a dos o más abonados o receptores. Pero esto fue insuficiente a medida que creció la red. Cuanto más teléfonos se conectaban, más se necesitaba intercambiar comunicaciones. Es por eso que pasamos a la tercera etapa. Las centrales telefónicas manuales son en un principio grandes edificios controlados por las operadoras, mujeres encargadas de realizar la conmutación telefónica, es decir, intercambiar cables para establecer comunicaciones entre emisores y receptores, y de esta forma la central distribuía las llamadas y conectaba a los abonados entre sí. Cabe aclarar que este trabajo era ejercido por mujeres a comienzos del siglo XX y que funcionaban a modo de relevos, intermediarios necesarios para establecer la comunicación. Durante todo este tiempo en que se establecía la comunicación entre los teléfonos, las operadoras debían estar escuchando la conversación, es decir, que estas llamadas tenían muy poca privacidad. También tenemos que entender que no existía una única central telefónica. Cada pueblo, cada ciudad podía tener una o varias centrales. Y a su vez esas centrales se podían interconectar entre sí. Acá vemos cómo en el gráfico que en los teléfonos conectados de color violeta estamos realizando una llamada local, es decir, una llamada entre teléfonos que pertenecen a una misma central, a un mismo distrito. Pero en el caso de las comunicaciones en color naranja o color verde, podemos ver que las comunicaciones se establecen entre varias centrales, llamándose así comunicaciones a larga distancia. La central que ocupa el lugar central de la pantalla, valga la redundancia, es la denominada central nacional o operadora nacional, y es la que supervisa el funcionamiento de las comunicaciones en todo el país. Esta metodología de centrales manuales
estuvo vigente durante varios años y hasta incluso convivió con las centrales automatizadas. En una cuarta etapa se introducen máquinas en reemplazo de las operadoras para establecer las comunicaciones. Es en este momento cuando aparecen los números telefónicos. Las máquinas necesitaban recibir información acerca de quién emitía la llamada y quién debía recibirla, y por eso se comenzaron a identificar los teléfonos por números de abonado. En la central, el conmutador automático, la máquina que establecía las comunicaciones, solamente determinaba a qué número debía realizar la conexión. Como dije anteriormente, las centrales se automatizaron, pero convivieron durante mucho tiempo con las centrales manuales, y las centrales nacionales, que supervisaban las conexiones en todo el país y las conexiones entre países, seguían siendo manejadas por operadoras en forma manual. La quinta etapa, con el surgimiento de las computadoras a mediados del siglo XX, permitió digitalizar las conexiones entre teléfonos. En vez de grandes máquinas que se accionaban por mecanismos muy complejos, las computadoras podían almacenar y distribuir las comunicaciones de una manera mucho más sencilla y con menor cantidad de espacio. Hoy en día, tanto las comunicaciones locales, las largas distancias y las internacionales se realizan de forma digital. Bien, entendamos la red desde otro punto de vista. Acá tenemos un número telefónico que identifica a un cliente, a un abonado dentro de la red de teléfonos en todo el mundo. Tenemos que entender que cada parte de esta característica o línea telefónica nos está dando pistas acerca del armado de esta gran red de teléfonos. En primer lugar tenemos el número 54, que en el caso de Argentina corresponde a nuestro código internacional de país. Todo aquel extranjero o persona que llame desde un país externo a Argentina deberá marcar el número 54 para acceder a la red correspondiente a nuestro país. Por otro lado, el 11 identifica a una zona dentro del país. En este caso, estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de la provincia de Buenos Aires que la rodean. Cada zona del país tiene su propio código de área. En tercer lugar, encontramos el conmutador telefónico, es decir, la central local. Todos los barrios o poblados tienen uno o más códigos de conmutadores locales y permiten que nos comuniquemos primero a la central y finalmente al número de cliente o abonado que está conectado a esa central, con los últimos 4 números para establecer la comunicación. De esta forma vemos cómo la red se arma a partir de los abonados, pasando siempre por centrales telefónicas locales que pertenecen a un área dentro de una nación o un país, y finalmente establecer comunicaciones internacionales conociendo el número de código internacional de cada uno de los teléfonos.